Historia del cálculo. Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo. Fueron ellos quienes dieron los procedimientos infinitesimales de sus antecesores inmediatos Barrow y Fermat. La construcción del cálculo fue parte importante de la revolución científica que vivió Europa del siglo XVII. En sus comienzos, el cálculo fue desarrollado para estudiar 4 problemas científicos y matemáticos. Número 1. Encontrar la tangente de una curva en un punto. Número 2. Encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad. Número 3. Encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen de un sólido. Número 4. Dada la fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo en cualquier tiempo conocido, encontrar la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier instante. Aplicaciones del cálculo. El cálculo diferencial se ha ido desarrollando a través de los años, consolidándose como una herramienta técnico-científica que se utiliza en el análisis de procesos que contienen magnitudes en constante cambio, es decir, variables. Por ejemplo, el cálculo se utiliza para medir la velocidad de las reacciones químicas, los cambios atmosféricos, los desarrollos sociales y económicos de las naciones. En la astronomía, se utiliza para calcular las órbitas de los satélites y de las naves espaciales. En medicina, para medir el flujo cardíaco, y entre otras cosas. El cálculo se puede aplicar en distintas ciencias, como son la medicina, la economía, la ingeniería, la arquitectura. Por ejemplo, en medicina, el cálculo, específicamente el algoritmo, se aplica a la epidemiología y el logaritmo a la inmunología. En economía y administración, para el análisis de las cosas económicas y administrativas que tratan frecuentemente con cambios, el cálculo es una herramienta sumamente valiosa. La derivada. La derivada es la pendiente de una curva. La pendiente del gráfico de la función f en el punto x es la f de x. Esto significa la derivada de f en x. Por tanto, podemos saber que la derivada es la pendiente de una curva en el instante que uno toca de sus puntos, y que la función inversa a la derivada es la integral. Hay muchísimos tipos de derivadas, de las más simples, que el resultado es 0 o el resultado es 1, y de las más complejas, que tienes que hacer multiplicaciones, divisiones, logaritmos naturales, logaritmos base 10, todo eso para llegar a un mismo resultado. Límites. Un límite es una magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Es hasta qué punto se puede acercar una función a cierto valor, sabiendo que x puede tener cualquier valor, ya sea mínimo o máximo. Un límite expresa la tendencia de una función o de una asociación mientras sus parámetros se aproximan a cierto valor. Un límite son los valores de y para x. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos nos expresan los puntos más altos o más bajos a los que puede llegar una curva en el plano cartesiano. Para conocer estos puntos, se utiliza la segunda derivada de la función. Se sustituyen los valores de x que se obtienen de igualar la primera derivada a 0. Si el valor obtenido es menor a 0, tendremos un punto máximo. Si el valor es mayor a 0, tendremos un punto mínimo. En cada uno obtendremos concavidades hacia abajo y hacia arriba, respectivamente. Estas se pueden identificar mediante el punto de inflexión. Razón de cambio. La razón de cambio instantánea, también conocida como la segunda derivada, se refiere a la rapidez con la que la pendiente de una curva cambia en un determinado momento. Por lo tanto, hablamos de la razón de cambio de la pendiente en un momento específico. La razón de cambio nos dice cómo va cambiando el valor de una variable, ya sea x o y en una función dada. La razón de cambio más frecuente es la velocidad, porque relaciona una distancia recorrida con el tiempo en el que se recorre. La razón de cambio instantánea nos da los valores de una variable en el momento específico, que cambia un cierto valor dependiendo de otro, justo en el instante en el que se tiene un valor específico.